El día de hoy vamos a hablar de la espacialidad, ¿cierto? Y del aspecto temporal, porque sin esos dos aspectos puede que nosotros conozcamos bien nuestro cuerpo y cómo funcionan sus segmentos, pero si no conocemos lo que es la espacialidad y la temporalidad, pues nos va a quedar muy difícil interactuar con el medio, ¿cierto? Para caminar, para jugar, para bailar, para lo que sea que tenga que ver con el medio, nos va a quedar muy difícil. Entonces, es importante tener en cuenta que el aspecto de la corporalidad va a estar complementado por la espacialidad y por la temporalidad. ¿Listos? Sin eso, no hay, digamos, como que mayor interacción o una interacción asertiva con el medio que nos rodea. ¿Listos? Bueno, entonces, nos dice que la espacialidad va a estar relacionada con el conocimiento del espacio que ocupa nuestro cuerpo en el medio. ¿Listo? Y dentro del cual este se encuentra en condiciones de reubicarse y orientarse. ¿Listo? Entonces, en el momento en que nosotros tenemos dificultades con esto, pues vamos a encontrar personas que tienen problemas, por ejemplo, para ubicarse en un juego, ¿cierto? Para orientarse en una actividad. Incluso personas que van a tener dificultades para parquear un vehículo. Este cuento de la espacialidad y la temporalidad, pues especialmente la espacialidad, sirve hasta para eso, para poder dimensionar cómo se debe parquear un vehículo. Se han visto que hay personas que de pronto en algunas ocasiones les cuesta bastante parquear un carro, o lo dejan torcido, o lo dejan mal puesto, o simplemente porque no saben parquear en reversa, lo meten como sea de frente y les cuesta bastante. Algunas de las razones son porque tienen problemas con esto, con proyectar su cuerpo en el espacio, y si no pueden proyectar su cuerpo en el espacio, pues mucho menos podrán proyectar un cuerpo externo a ellos en el espacio, es decir, el vehículo, ¿vale? Bueno, según el señor Le Bon, en el año 90, esta espacialidad nos va a permitir que percibir, ¿cierto?, el medio en el que nos encontramos, ¿verdad? Un medio abierto, cerrado, con obstáculos, vacío, bueno, reconocerlo, ¿cierto? Y con base a ese par de datos de percepción y reconocimiento del espacio en donde nos encontramos, pues vamos a poder representar o proyectar mentalmente nuestro cuerpo y los elementos que estemos manejando, los podremos representar en el espacio. ¿Listos? Y esto va a facilitar la interacción con el entorno, ¿vale? Digamos como que, ¿por qué nos facilita la interacción en el entorno? Fácilmente, piense usted en un juego de baloncesto, en un juego de balonmano, donde se están lanzando permanentemente la pelota, y si yo no sé proyectar mi cuerpo en el espacio para atrapar la pelota, pues sencillamente todo el tiempo estaré dando ventajas, ¿cierto? No estaré haciendo el movimiento, las acciones como debería exigirme el deporte o el juego, y estaré presentando permanentemente desventajas. ¿Y eso qué va a hacer? Va a dificultar que mis compañeros pues confíen en mí, que me lancen la pelota, hasta en la misma forma de tratarse, va a haber un poquito, digamos, como que de interrupción o de cambios en el trato y la comunicación con esa persona. ¿Listos? Entonces, por eso nos dice que esa espacialidad pues también nos ayuda a esa interacción con el entorno. Hay una frase aquí de la señora Teresa Leicha, del año 88, que nos dice que cuando nos movemos, nuestra acción motriz ocupa obligatoriamente un espacio, ¿verdad? Piense usted en la acción que quiera: caminar, saltar, ir a la cocina, ir a hacer una vuelta, practicar un deporte. Nosotros siempre vamos a estar ocupando un espacio, ¿cierto? Y nuestros movimientos serán tanto más eficaces cuanto mejor sea la organización que tengamos de ese espacio. ¿Listos? Chicos, por ahí hay un micrófono prendido. Listo. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la estructuración espacial. ¿Listo? Esa estructuración espacial pues la vamos a encontrar como en 3 categorías o etapas, ¿vale? Y que 2 de ellas van a estar, digamos, como que trabajando permanentemente para lograr una tercera. ¿Listo? Es decir, si no hay interacción entre esas dos, muy posiblemente la tercera tenga vacíos, ¿verdad? Entonces nos dice que esa estructuración espacial
es una capacitación que se debe adquirir y desarrollar el niño para dominar el cuerpo en el espacio en sus diferentes situaciones. Esto no lo vamos a adquirir ya de grandes, ¿verdad? Si usted de niño no trabajó todo lo que son capacidades perceptivo-motrices, pues ya de grande le va a costar poder, digamos, como que estructurar de una forma correcta el espacio. Y si lo logra hacer, ¿cierto? Que no, digamos, no decimos que no lo puede hacer, si lo logra hacer, no tendrá, digamos, como que la misma efectividad que lo va a tener cuando usted lo ha aprendido o ha trabajado estas capacidades cuando es niño, cuando tiene, digamos, como que una mayor absorción de la información, ¿vale? Bueno, entonces el señor Piaget nos plantea tres categorías. Una categoría que es la de las relaciones topológicas, entonces las elementales que existen entre los objetos, ¿listo? Entonces vamos a encontrar aquí los conceptos de vecindad, ¿cierto? Cuando un objeto está junto a otro, ¿cierto? Esos dos objetos si tienen un cierto grado de separación, próximamente vamos en etapas posteriores, pues se va a encontrar o se va a tratar de, digamos, como que proyectar en medidas de longitud esa separación. Entonces nosotros vamos a tener la capacidad de medir o de apreciar o de, no sé, como tratar de decir más o menos cuánto es la distancia entre un objeto y otro, de acuerdo al conocimiento y experiencia que vayamos a ir teniendo, ¿cierto? También nos va a hablar del concepto de orden, ¿verdad? Primero está lo más grande, pequeño, mediano, ¿cierto? En el orden que debe corresponder o en el orden que se quiera corresponder. Pequeño, mediano, grande, grande, mediano, pequeño, ¿cierto? Ese orden pues lo van a ver, por ejemplo, en cosas como hacer una fila en orden de estatura y ellos van a ir proyectando quién es más grande que quién, ¿vale? También pues, perdón, veremos que ese orden también va con lo que son las secuencias numéricas, ¿cierto? En órdenes matemáticos, los números del 1 al 10, del 10 al 1. Bueno, entonces ya empiezan a adquirir como esa noción de orden, ¿vale? Al igual que la sucesión, ¿cierto? Entonces, qué elemento va después de otro, qué número va después de otro, ¿listos? Y por último, la continuidad, ¿vale? La continuidad en cuanto, digamos, pues también algunos objetos, pero también esa continuidad se irá adquiriendo en lo que se puede decir que ya van como enlazando diferentes tipos de ejercicios. A veces a los chicos les ponemos trabajos de un circuito de obstáculos, por decirlo de algún modo. En ese circuito de obstáculos habrían niños que al superar el primer obstáculo ya creerían que habrían terminado, ¿cierto? Y hay chicos que tienden a quedarse quietos. Hay otros que ya, digamos, cuando están más grandecitos, ya cuando van adquiriendo estas etapas, estas relaciones, eh, ellos ya saben que deben superar un obstáculo y que asimismo deben ir realizando o que vendrá un nuevo obstáculo que deben superar en un circuito de trabajo, ¿cierto? Hay algunos chicos que en ciertas etapas pues aún no están suficientemente desarrollados en cuanto al razonamiento y demás, entonces les cuesta llevar la continuidad de un ejercicio, ¿verdad? Entonces no saben cuál estructura llevar primero, cómo superarla y darle conexión a la superación de un obstáculo con respecto a otro, ¿vale? Ahora, tenemos lo que son también las relaciones proyectivas, sería otra categoría, ¿vale? Entonces nos dice que es la ubicación de los objetos o elementos de un objeto con relación a los demás, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos como esa noción de cuando manejamos un elemento, pues estamos hablando muy posiblemente en varios de esos elementos de una proyección de nuestros segmentos corporales. Y en ese orden de ideas, pues nosotros estaremos en la necesidad de calcular y adaptar las distancias, ¿cierto? Y los movimientos a las distancias. No solamente las distancias, digamos, como que en recorrido, sino que las distancias de nuestros segmentos corporales también tenemos que empezar a proyectarlas a medidas para no estarnos estrellando, para no estarnos, no estar, digamos, como que manejando el elemento de forma equivocada, ¿no? Sino que vamos a adaptar esas proyecciones o esas distancias de los segmentos corporales para poder realizar bien la secuencia de trabajo. ¿Listos?
Asimismo, pues vamos a empezar a hacer lo que son las apreciaciones de trayectorias. Entonces, cuánta fuerza, qué velocidad, qué altura, qué dirección le puedo dar al lanzamiento de una pelota, ¿cierto? Entonces, para mandar la pelota de un punto A a un punto B, pues tendré que medir o proyectar más o menos hasta dónde tengo que enviar esa pelota, ¿cierto? Qué distancia más o menos. Y con base en esa información, pues estaré imprimiendo mayor fuerza a la pelota, ¿cierto? Si es demasiado larga la distancia, pues tendré que adquirir un poquito de impulso, tendré que adaptar, digamos, como que toda la cadena de movimiento desde la fase de preparación, no solamente estaré lanzando con el brazo, sino que tendré que usar, digamos, en su mayoría la parte de la cadena de fuerza para poder lanzar ese objeto a la distancia que he proyectado. ¿Listo? Si quiero lanzarlo más fuerte, quiero lanzarlo más suave, pues depende de lo que yo analice. ¿Vale? Ahora, tanto de esas relaciones topológicas como proyectivas, una vez han sido desarrolladas, pues ellas nos van a permitir trabajar sobre lo que son las relaciones euclidianas. ¿Listo? Entonces, aquí ya como que empiezan a combinarse todos estos conceptos de vecindad, de distancias, de apreciar la trayectoria, la fuerza que debo imprimirle a la pelota, qué pasa cuando yo le paso la pelota a mi compañero, si el ejercicio o el juego termina ahí, o por el contrario tengo que buscar otras opciones para dar continuidad a ese trabajo o a ese juego. Entonces nos dice, las relaciones euclidianas, que son la capacidad de utilizar medidas de longitud que las empezamos a adquirir acá en estas relaciones proyectivas, ¿cierto? De volumen y de superficie, que también se pueden tomar acá adentro, y como referencia de objetos de un sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de las distancias o de las longitudes que yo debo tener, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿verdad? Cuando yo voy a hablar de la fase de ataque, pues yo tengo que ampliar esas distancias entre mis compañeros y yo para que pueda haber una buena circulación de la pelota, para que marcar para el equipo contrario sea más difícil, eh, para que yo pueda, digamos, como que maniobrar de una forma más cómoda buscando un mayor espacio, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de una fase defensiva, pues esas distancias necesariamente tienen que disminuir, ¿cierto? Mi distancia respecto a mis compañeros y mi distancia respecto a mi rival, porque si yo le doy demasiado espacio a ese rival para maniobrar, pues fácilmente estoy dándole una ventaja para que él pueda atacarme de una forma más eficiente, ¿vale? Entonces, esa constante interacción entre la fase defensiva y ofensiva de un juego, pues me obliga a que yo esté adaptando y readaptando permanentemente mediante la percepción del espacio y la apreciación del mismo, de que esté adaptando esa distancia, ¿cierto? Que sea mayor o que sea menor. ¿Quién me lo dice? Pues la situación que estemos, digamos, pasando en un momento dado en ese deporte. ¿Listos? Bueno, orientación espacial. ¿Listos? Ay, vale. Bueno. ¿El señor Segura está por ahí? Segura. Sí, señor, profe, qué Listo. Segura. Se le hizo como tarde, ¿no? Un poquito. un inconveniente, profe, qué pena. Ok, Segura. Colabórenme aquí con este cuadro naranja grande que se ve ahí de orientación espacial. Dice capacidad de mantener la localización del cuerpo en relación a la posición de los objetos en el espacio. Permite calcular el espacio que hay entre dos puntos, teniendo como referencia el cuerpo o un punto externo. Listo. Muy bien. Resulta que cuando ustedes han jugado por ahí carros y carreras, ¿no? ¿No han jugado calles y carreras? ¿Cuál es ese, profe? No, profe. Calles y carreras. Un juego en el que hay que una persona atrapa a la otra
y hay varios compañeros formados en, digamos, como que en un cuadro, y cuando se dice calles, ellos deben, digamos, como que abrir los brazos y unirse con el compañero del lado. Cuando uno le dice carreras, ellos deben girar hacia el otro lado y cambiar el sentido de las calles y las carreras. ¿No han jugado? No, profe. Entonces, No, señor. No, señor. entonces no hablemos de calles y carreras. Bueno, cuando usted va a, a jugar, a hacer un slalom, ¿cierto? Usted requiere permanentemente de estar reorientando su cuerpo, ¿cierto? Si usted siempre se va hacia el mismo lado o no sabe cambiar de dirección, pues le va a costar hacer ese slalom. Cuando usted está caminando, digamos, como entre una pista de obstáculos en donde hay muchos conos y usted no puede tumbar los conos porque, digamos, que perdería, ¿verdad? O le tocaría devolverse, pues su cuerpo está permanentemente reorientándose, ¿cierto? Cuando usted va a caminar, no sé si ya les había dado un ejemplo, cuando usted va a un restaurante, ¿cierto? Y usted quiere ir a una mesa, usted pues reorienta su cuerpo permanentemente entre los caminos que se dan, entre los adornos, las mesas y todos los obstáculos que pueda haber entre ese punto en el que usted está en la entrada del restaurante y la mesa a la cual quiere usted ir a sentarse, ¿verdad? Entonces esto lo obliga a que usted permanentemente esté reorientando su cuerpo para poderse dirigir al sitio donde quiere ir, ¿cierto? Es básicamente esto lo que nos habla de este tema de la orientación espacial, pero requiere de qué? Pues en primer lugar de la percepción, ¿verdad? Y en segundo lugar del desarrollo de lo que es la lateralidad. Y esa lateralidad, pues en cuanto a, bueno, esa lateralidad estará fundamentada en este caso también en el desarrollo de unos conceptos que son, pues, básicos. Muchas veces diríamos que son cosas tontas, pero sin esas cosas tontas o tan casi que insignificantes, sería difícil poder generar este asunto de la orientación espacial. Es decir, en primer lugar, yo necesito conocer lo que es derecha e izquierda. Y no sé si se han dado cuenta por ahí o han tenido la oportunidad de encontrar chicos que suelen generar todos los movimientos solamente con base a su lado dominante. Eso por ese lado. Y especialmente para los giros, esto es una limitante. Es decir, si el niño es muy derecho y solo tiende a girar por la derecha, ¿cierto? Por la derecha y por la izquierda no sabe resolver, pues esto va a limitar sus posibilidades motrices, ¿verdad? Otro concepto que se debe conocer para mejorar el tema de la orientación espacial es conocer los conceptos de dentro-afuera, lo que es corto y largo y lo que es cerca y lejos, ¿listo? Y con base en estos conceptos tan sencillos, tan básicos, pues aspectos como la lateralidad en conjunto con el desarrollo o el trabajo perceptivo de los sentidos, pues nos ayudan a agudizar el trabajo de lo que es la orientación del cuerpo y de los elementos que dominemos en el espacio. ¿Vale? Organización espacial. Señor Segura. Sí, señor. Escoja un compañero, por favor. Laura. Laura Velosa. Sí. Laura Velosa. Chicos, permítanme un segundo, por favor. Dime. Dame un segundo, por favor. Ya, qué pena con ustedes, que es que estaban usando una máquina. Bueno. Laura, entonces, ¿nos ayudas con este cuadrito que está en blanco? En fondo blanco, por favor.
Adquisición y desarrollo de la capacidad para analizar los datos perceptivos inmediatos y elaborar relaciones espaciales de mayor complejidad. Listo. Muy bien. Entonces esta organización espacial va a tener, digamos, como que estos nos va a tres características, ¿verdad? Que son bastante importantes para poder organizar nuestro espacio, ¿verdad? En primer lugar, vamos a encontrar que en una etapa de nuestras vidas vamos a, digamos como que el niño en un principio es muy egocéntrico, ¿cierto? Digamos que él siente que es el centro del universo, pero en algún momento dado él empezará, digamos, a analizar el medio y se va a dar cuenta pues que hay muchos agentes y objetos externos a él que él debe analizar para poder desenvolverse en el medio, ¿vale? Entonces nos dice que es una descentración de los objetos respecto al propio cuerpo y es capaz de discriminar el espacio ocupado por su cuerpo y por cada objeto. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el ejemplito de un pasaje de vallas, ¿verdad? En ese pasaje de vallas, pues, si vamos a hablar de pasaje de vallas como tal, pues ese chico o esa chica tendrá que pasar esa valla por arriba, ¿verdad? De acuerdo pues, al análisis que ha realizado de ese entorno en el cual está. Entonces tendría que pasar con cierta técnica por encima de esa valla. Pero también podrían haber otras posibilidades, ¿cierto? Resulta que hay chicos que de pronto no estemos hablando de pasaje de vallas como tal, sino pues que están esos dos obstáculos ahí y requiere superarlos y no tiene la suficiente potencia o técnica para poder superar esos obstáculos por debajo. Entonces, de acuerdo al análisis que él tiene, ¿cierto? De que hay estos dos obstáculos y segundo, sus propias capacidades, el conocimiento de sí mismo, es decir, él sabe que no tiene la suficiente fuerza y la suficiente habilidad para poder pasar ese obstáculo por arriba, pues buscará otros caminos para solucionar ese problema motriz, ¿cierto? Superar ese obstáculo que hay ahí. ¿Y qué puede decidir? Bueno, puedo pasar la valla por encima, pero apoyándome con las manos, puedo pasar la valla por debajo o puedo pasar la valla por un lado. Esa información pues se la dan esas capacidades perceptivo-motrices, esos receptores de información que son la parte visual, la parte de los oídos, la parte sinestésica y con base en todo ese análisis pues podremos tomar esa decisión, ¿vale? En segundo lugar, observar los puntos de vista y juicios objetivos sobre las relaciones espaciales. Conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Segundo, ¿cuáles son mis ventajas? ¿Cuáles son mis ventajas? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Listo? Con base en esto, pues vamos a ver un pequeño video, ¿vale? Les voy a poner un video para que ustedes como que me entiendan. ¿Han visto Sherlock Holmes alguna vez? Sí, señor. Entonces esta es han visto que en Sherlock Holmes, él a veces hay momentos como que se imagina movimientos y como, digamos como que sortear una situación. Entonces simplemente pues vamos a ver una escena de eso, como para tratar de ejemplificar el punto que yo les he dado en este momento. Con mucho gusto. Una vez hayamos resuelto el asunto que nos ocupa, es importante que sepa que voy a afanarme por encontrar el más creativo de los finales para el doctor y su mujer. Su ventaja, mi herida. Mi ventaja, su furia. Ataque recibido, feroz pero experimentado. Aprovechar su ímpetu para contraatacar. Vamos. ¿De veras cree que es el único que sabe jugar a esto? Inmovilizar brazo. Ir a por punto débil. Seguir con un derechazo. Oh, ahí tenemos el campeón de boxeo de Cambridge. Hábil, pero previsible. Ahora permítame responder. Arsenal agotándose. Ajustar estrategia. La herida le está pasando factura. Como me temía, la herida hace insostenible la defensa. Pronóstico. Cada vez más negativo.
No nos hagamos perder más el tiempo. Los dos sabemos cómo acaba esto. Conclusión inevitable. A menos que... Entonces, como se dieron cuenta en el video, pues ambos contrincantes analizaban sus puntos fuertes y los puntos débiles o los puntos fuertes y los puntos débiles de su rival, ¿verdad? Y trataban de proyectar una estrategia para salir victoriosos. Eso mismo pasa, digamos, como que en todas las personas nosotros proyectamos como los pros y contras de alguna tarea motora que tengamos que realizar, y en especial pues los deportistas agudizan aún más estos factores, ¿verdad? Porque deben estar analizando permanentemente sus rivales y sus posibilidades, ¿verdad? Con base en ello, pues estarán ejecutando sus estrategias o readaptando toda su estrategia, su técnica, su fuerza, en fin, para poder obtener el mejor resultado. ¿Listo? En un deporte de combate, pues esto se realiza permanentemente, en un deporte de conjunto, en todos los deportes, más que todo en los que hay cooperación y oposición, en donde la situación, digamos, como que es incierta o cambiante de forma permanente, pues esto ocurre, ¿listo? Lo cual no quiere decir que no ocurra en otros ámbitos del deporte, no sé, como el tiro con arco, como la natación y demás, porque ahí también estamos analizando algunos tipos de información que nos van a obligar a readaptarnos permanentemente, ¿listo? Por otro lado, pues esta organización espacial se agudiza mucho más cuando tenemos la capacidad de desarrollar aún más nuestro pensamiento lógico-matemático, ¿verdad? Entonces hay una edad en la cual pues nosotros empezamos a tener un mejor cálculo del espacio. Ponemos aquí, digamos, como que la imagencita del billar, porque en el billar tenemos que proyectar, por los que les gusta jugar el billar, tienen que proyectar permanentemente las trayectorias para poder, pues, uno, impactar la bola que necesitan. En el caso del billar pool, pues, poder ingresar las bolas en el orden numérico o depende del juego que estén realizando. Y para ello, pues, deben proyectar e impactar la bola indicada. Si impactan otra bola diferente, pues están cometiendo, digamos, como un foul, ¿vale? Y en el caso de las carambolas, pues también debo proyectar cómo se debe ir la pelota, la pelota más bien la bola, cómo le debo pegar para poder impactar las dos otras bolitas y poder efectuar la carambola, ¿vale? Tenemos una pequeña ecuación acá, entonces nos dice, bueno, la orientación espacial, ¿cierto? Que la vimos anteriormente, más la estructuración espacial, pues van a ser, su resultante será lo que es la organización del espacio, que es, digamos, en últimas, lo que nosotros necesitamos para poder desempeñarnos en el medio. Si nos queda difícil montar o tenemos una mala orientación, pues esa organización espacial también se verá afectada. Y asimismo, si estructuramos mal nuestro espacio, ¿verdad? Acá. Si estructuramos mal nuestro espacio, pues esa organización espacial también se verá afectada de forma negativa, ¿vale? Vuelvo y le repito, estas cosas no se entrenan después de la pubertad, no se entrenan ya cuando uno es mayor, pues se pueden trabajar, se pueden mejorar, pero se adquieren, digamos, de una forma más aguda, de una forma más, digamos, estructurada, desde que somos niños, desde que somos pequeñitos, ¿verdad? Vamos organizando eso. Entonces, por eso no es recomendable que usted vaya y deje a su chico entretenido en una pantalla, porque está empezando a limitar todo este cuento, todo este aspecto, toda esa estructuración se va a ver limitada en algún punto, ¿verdad? Por eso es importante que ellos se estimulen
en cuanto al movimiento lo más que puedan, ¿cierto? Porque todos esos movimientos, todos esos juegos, todos esos ejercicios, todas esas actividades van a aportar en la estructuración de esta organización espacial.